Puedes que hayas oído hablar de la hidromiel en películas como esta, o esta otra, o esta otra serie. Sí, pero ¿qué es realmente la hidromiel? Hoy en Camí de Deus vamos a inspeccionar y a saber qué es realmente esta mágica bebida. La hidromiel se remonta en el 1700-1100 a.C. en Alemania y habían yacimientos, aunque el yacimiento más antiguo que se ha encontrado era del 7000 a.C. en el río Amarillo en China, llamado Jihao o algo así, por el estilo. Había jarrones usados donde hacían mezclas de miel, maltas de arroz y diferentes frutas, y eso lo fermentaban. ¿Vale? El análisis químico identificó donde la gran cantidad, que se utilizaba la miel como fermentador en sí. No hay un origen concreto de la hidromiel, ¿vale? El origen que se ha hecho de la hidromiel ha sido todo el mundo. En cualquier sitio que había miel se ha fermentado y se ha hecho hidromiel. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque la miel era la única manera de obtener azúcares simples fácilmente, aparte de la fruta, y realmente la miel, cuando te encontrabas, ya se conservaba en ella misma por la poca cantidad de agua que tenía. ¿Sí? Entonces, se cree realmente que es la bebida más antigua del mundo, y realmente los yacimientos más antiguos que se han encontrado de fermentación suelen ser fermentaciones alcohólicas donde al menos una parte llevaba miel. ¿Sí? Como este que os he hablado de hace ya más de, unos 9000 años. Los mayas la llamaban Blanche o Ixtapetún. También habían en Rusia, donde les llamaban Medjugorje o Tej en Etiopía, o Miot, que eran la de los vikingos, o Mid, los anglosajones y los germanos. Y aquí el nombre que hemos utilizado es hidromiel. La hidromiel era un producto de lujo, era muy complicado de hacer por un riesgo a contaminación, donde se componía básicamente por agua y miel, pero era muy fácilmente contaminable por el hecho de que había muchas bacterias y levaduras que estaban ahí adheridas, ¿sí? Bacterias y levaduras patógenas. Entonces eso podían hacer de que supiera muy mal, y a la vez la miel, como he dicho, era un producto de lujo, ¿sí? Era muy costoso, era la única fuente que podía durar durante mucho tiempo de azúcar, ¿vale? Entonces, la hidromiel siempre se conservaba únicamente y se sacaba para ocasiones especiales. De allí salen las tradiciones, por ejemplo, como la luna de miel. ¿Sí? La luna de miel, que hoy conocemos, que es el viaje de novios, realmente empezó con esto. En el brindis de las bodas, que normalmente se hacían en lunas llenas, se bebía hidromiel, y ese mes se le llamaba la luna de miel, porque estos novios se iban de viaje y, en teoría, bebían hidromiel, primero para tener varones como hijos, porque en teoría y un poco por creencias suyas era lo útil, porque podían batallar y servían después para labrar la tierra. Y básicamente se llama luna de miel por el hecho de que antes el calendario era lunar, no era solar como el que tenemos actualmente, ¿vale? Pero también vienen otros tipos de tradiciones, por ejemplo el Valhalla, el paraíso vikingo. Es más, las hidromieles que se conocen hoy en día, incluso las marcas comerciales que existen de hidromieles, hacen mucha referencia a runas vikingas, a dioses vikingos, porque en teoría se creía que cuando tú morías en batalla bebías en eternidad en el Valhalla, que es el cielo de los dioses nórdicos, hidromiel junto a ellos, y nunca tendrías resaca. Es como ahora prometer de que a la que te mueras vas a beber Dom Perignon, aunque nunca hayas probado Dom Perignon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hidromiel, como he dicho, era un producto de lujo, era exclusivamente para las élites y en muy pocas ocasiones se bebía, por la dificultad que tenía al hacerse. La hidromiel poco a poco es un producto que fue desapareciendo por un poco esto que os he dicho, ¿vale? Y hay unas 4 razones básicas por las que desaparecieron. Número 1. El azúcar era un producto de lujo en ese momento, y la miel era el único azúcar que se podía mantener durante tiempos prolongados sin que se dañara. No existía el azúcar refinado que conocemos ahora. Número 2. Realizar fermentaciones espontáneas era muy complejo en ese momento. No se sabía lo que era una fermentación hasta hace 80 años, gracias a Pasteur. Se pensaba que las fermentaciones simplemente era una maduración de cosas. No se sabía que habían unos microorganismos muy pequeños realizando acciones. Entonces, tú no sabías realmente bien por qué pasaba, y siempre había las explicaciones eran divinas. Y vieron que haciendo vino o cerveza era mucho más fácil el poder hacer alcohol y poderse emborrachar. Número 3. La introducción de productos como el azúcar o el zumo de uva o el zumo de manzana era mucho más barato
que la miel. Entonces eso hizo que el consumo de miel bajara para hacer hidromieles y estas fuentes de azúcar subieran, así dando como resultado el vino o la sidra preferentemente, o la cerveza preferentemente, antes que fermentar miel. 4. Las leyes y restricciones y denominaciones de origen. Esto lo que hizo es que limitar mucho que la miel fuera un ingrediente para las fermentaciones. ¿Sí? Una ley de pureza alemana como la que se hizo en 1500 y algo dio a que la cerveza solo se puede hacer con 4 ingredientes: agua, levadura, maltas y lúpulo, y eso no daba lugar a que naciese, por ejemplo, cervezas con miel, que antes sí que se bebían. Pero sigamos, la miel también se utilizaba como ingredientes para otro tipo de bebidas que se perdieron, como he explicado anteriormente, pero por ejemplo había un estilo que se llamaba Bragot, que era mitad cereales, mitad miel, que después derivó a que directamente se hiciera con cereales, que fue una cerveza. También había otro estilo que se llama Muslum, que es zumo de uva y miel, que realmente era el vino más caro de la época, porque la miel era cara. Y también, por ejemplo, en la Bretaña había también una bebida que se llamaba Chouchin, que básicamente era zumo de manzana con miel. Entonces también es una sidra con miel para tú ayudar a todo el proceso de fermentación. Para hacer hidromiel es muy importante saber de qué está compuesta, ¿vale? Porque la hidromiel es un 38% un azúcar que se llama glucosa, un 31% que se llama fructosa y un 20% agua, y el otro 10% son otros azúcares y otro tipo también de sustancias, minerales, algunas vitaminas, ¿vale? Parte proteica, pero es muy importante porque la glucosa y la fructosa son los mismos azúcares que componen el azúcar blanco que nosotros conocemos, que es la sacarosa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la miel además tiene otros matices, otros minerales, que es lo que le va a aportar un sabor diferente a que si solo utilizáramos agua y azúcar y ya está, ¿vale? Entonces, como sabemos, las fermentaciones alcohólicas, para realizarlas necesitamos una levadura, que es el Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Estas levaduras lo que van a hacer es obtener energía a través de la descomposición de estos azúcares, a través de una fermentación anaeróbica. Es decir, hay un microorganismo que lo que va a hacer es coger ese azúcar, extraer energía descomponiéndolo para él poderse reproducir, y en el camino va a dar como resultado CO2, dióxido de carbono, que se va a evaporar, y por otro lado alcohol, etanol, que lo que va a hacer es que otros microorganismos patógenos no puedan entrar allí y consumir ese azúcar, ¿vale? Entonces, la hidromiel no deja de ser otra típica fermentación alcohólica más, igual que el vino, igual que la cerveza. Pasa absolutamente los mismos tipos de reacciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también la hidromiel, este tipo de levaduras simples, no comen tan bien el agua y la miel como comen el zumo de uva, ¿vale? Porque al final este tipo de levaduras, estos Saccharomyces cerevisiae, se han entrenado a comer mejor maltas o zumo de uva, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido una mayor domesticación durante el tiempo, durante los últimos 2000 años, para que cepas concretas de Saccharomyces comieran mejor el zumo de uva, y cepas concretas de Saccharomyces comieran las maltas, pero la hidromiel se ha quedado un poco olvidada. Entonces ahora normalmente utilizamos este tipo de cepas de Saccharomyces para que coman el agua y la miel, ¿sí? Bueno, la miel en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la fermentación de la hidromiel se prolonga durante un tiempo mucho más largo, que puede durar hasta unos 2-3 meses, más después un añejamiento en botella o una maduración, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una receta de hidromiel, pero antes de todo, no olvidéis de suscribiros para tener más contenido sobre fermentaciones. Entonces, apuntaos aquí abajo, suscribiros y dejar un comentario si os está gustando este vídeo. Entonces, lo único que necesitamos es miel y 3 partes de agua. También podemos reducir o aumentar esta proporción. También podemos añadir diferentes tipos de especias, ¿vale? Pero lo único que vamos a hacer es, cogemos esta miel, lo añadimos en una olla, ponemos el agua, lo hervimos y cuando esté fría lo incorporamos a nuestro fermentador previamente esterilizado. Una vez está frío, añadimos la levadura de pan. Tapamos y ponemos una salida de aire por
para prevenir de que el CO2 se quede dentro y de esa manera siempre pueda escapar y la presión no aumente y pueda explotar. Luego, cuando la fermentación ha acabado, de que el airlock ha dejado de burbujear, lo que vamos a hacer es trasvasar esa hidromiel en botellas, siempre intentando que no se genere mucha oxigenación. Luego dejamos madurar 3-4 meses y ya tendremos nuestra hidromiel semidulce fermentada con levadura de pan. Si no queréis hacer vuestra hidromiel porque lo veis una cosa muy compleja, otra solución que podéis hacer es comprarla. Aquí en España ya empiezan a haber marcas de diferentes hidromieles. Es más, nosotros desde Camí de Déus tenemos ya 4 hidromieles, todas de ediciones limitadas, lo cual solo las tenemos ahora por venta en internet. Entonces la única manera de comprarlas son en nuestro portal. Por un lado tenemos a Tanit, que es una fermentación, una hidromiel, únicamente agua y miel, infusionado en menta, pieles de naranja, fermentada con levadura de champán. Después también tenemos a Segment, es inspirada un poco en cultura egipcia, y lo que hacemos es agua y miel, también fermentada con levadura de champán, pero añejada todo con especias del norte de África, ¿vale? Anís estrellado, clavo, hibisco, canela, cardamomo, ¿vale? Para darle ese toque a vermut. Y un poco una reflexión de que beberían los musulmanes si bebieran alcohol, pues este podría ser un posible ejemplo. Y también tenemos otra de aquí, que es una hidromiel estilo Bragot, es decir, mitad miel, mitad cereales fermentados con levaduras de cerveza belga. Y es un estilo que puede durar hasta más de 25 años almacenado sin abrir. Entonces, es una cosa muy poco típica. Apuntaros a algún curso de hidromiel, ya no sea nuestro sino otro, simplemente para poder realizar tu propia hidromiel. ¿Por qué? Porque básicamente, para que no se quede otra vez en el olvido este tipo de bebidas, lo que hay que hacer es consumirlas y hacerlas y darlas a conocer, porque si no, las bebidas, como siempre decimos, es una cosa muy social. Y si no hay cultura, se van a ir perdiendo, porque ahora nadie se pide una hidromiel, pero hace 1000 años pues la gente hacía su propia hidromiel y la bebía y compartía, y era una cosa muy social. Entonces, nada más, comentar aquí abajo si habéis hecho vuestra hidromiel, cómo os ha salido y de qué queréis que hablemos en los próximos vídeos, de qué tipo de fermentados queréis que hablemos. Recordad, hacer hidromiel y nunca las dejéis en el olvido, ¿vale? Chao, adiós.